eso. Tenemos que seguir firmes en la fe, tenemos que seguir creyendo que nuestro Rey vendrá en poder y gloria y que todo ojo le verá. Así es, gloria a Dios. Parece que están contentos, están alegres. Yo he estado guerreando toda esta mañana conmigo mismo, con este amor al prójimo, porque de veras me ha pateado. ¿Sabían ustedes que yo soy su prójimo? ¿Sí? ¿Y ustedes son mi prójimo? ¿Dónde comienza este asunto del prójimo? En casa. Dice Rafa, yo vivo solo, yo no tengo que preocuparme de eso. Sí, tiene que preocuparse. Allí a la par tiene unos vecinos y tiene que lidiar con ellos, tiene que amarlos. Tal vez no son buenas gentes, tal vez no hablan el mismo idioma, tal vez son personas que no lo tienen en buena vista, o sea que no lo miran bien. Y como quiera, Él debe amarlos. Tú y yo a veces no nos llevamos bien con nuestra pareja, con nuestros hijos o nuestros hijos con nosotros, pero el mandamiento no deja de tener poder y de tener vigor. Dice amar a tu prójimo. Mateo capítulo 22 versículos 37 al 40 dicen lo siguiente. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si nosotros nos regresamos a leer todo el capítulo 22, nos damos cuenta que Jesús ahí está lidiando con los profesionales, con los maestros de la ley, con estas personas que eran expertos en cuanto a la ley de Moisés, en cuanto a la ley de la Torah y todas estas cosas que ellos supuestamente dirigían al pueblo con esa ley. Y Jesús, los fariseos y todos estos grupos querían agarrar a Jesús en la maroma, como quien dice, querían engañarlo y hacer lo que cayera. ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento? Y ellos tal vez esperaban, no, pues que es que tienes que amar a Dios, no es que no te harás imagen o esto y lo otro. Pero Jesús les contesta de una manera práctica y que todos nosotros, y me imagino que en su tiempo también ellos decían cumplir con estos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y en Marcos tú encuentras con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Ese es el más grande mandamiento, y con ese mandamiento Jesús está cubriendo ¿se acuerdan que mientras estuvimos estudiando los mandamientos comentamos que los primeros 4 mandamientos son verticales, son entre Dios y yo, y el segundo set, que es del 6 al 10, esos mandamientos son horizontales, son entre tú y yo? ¿Sí? Ok, los primeros 4 es donde Jesús está cubriendo los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás el día de reposo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y luego dice Jesús, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se está refiriendo a honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Los mandamientos que tienen que ver entre tú y yo, los cuales deben ser aplicados debido a que tú y yo tenemos una relación con Dios, y la palabra de Dios es la base en la cual necesitamos y debemos estar parados para poder vivir la vida que Jesús quiere que tú y yo vivamos. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que quitarnos de en medio. Tú y yo salimos sobrando. El yo no tiene cabida en cuanto a este asunto de amar al prójimo. Y vamos a ver un poquito más adelante el asunto, el meollo de este asunto. El amor que al prójimo brindamos habla de nosotros y nos da a conocer por quién verdaderamente tú y yo somos. Habemos un montón de personas en general que decimos
conocer a Dios, que decimos ser hijos de Dios, que decimos que Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Pero cuando se trata de cumplir con este mandamiento, como que no hay mucho amor. Como que ese amor que nosotros decimos tener para con Dios y que Dios tiene para con nosotros, ahí se encontró con una barrera la cual no puede cruzar. Decimos amar a Dios porque Dios me amó a mí primero, pero no puedo amar a mi prójimo, y eso nosotros tenemos que ver y tenemos que notar que habla de mí como persona, habla de mí como ser humano y habla de mí como hijo de Dios, porque me da a conocer y me da un testimonio de quien yo digo que soy. En 1 de Juan capítulo 4 versículos 20 al 21 dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Amamos a Dios? Amén. Si amamos a Dios, entonces nosotros tenemos que buscar la forma, tenemos que esforzarnos, tenemos que pararnos en la palabra de Dios para poder comenzar a amar a nuestro prójimo, amar a la persona que tenemos a la par. Aunque a veces no se preste, aunque a veces parezca ser imposible, tú y yo necesitamos cuidar de amar a esa persona, a ese prójimo que tenemos a la par. ¿Por qué? Porque ese es nuestro testimonio, ese es el testimonio que estamos dando a conocer. Y en realidad, cuando aplicamos este mandamiento, el testimonio que estamos dando a conocer es el testimonio de Dios, no el propio nuestro. No es una sugerencia, es un mandamiento. Y no es cuando nosotros queramos, es en todo tiempo y en todo lugar. Nos da a entender la realidad de nuestra consagración a Dios. O sea, amamos a Dios, y si nuestra consagración es verdaderamente real, entonces vamos a buscar la manera de poder amar o de buscar amar a nuestro prójimo, porque ese es el mandamiento y no es una sugerencia. En Juan capítulo 13 versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amar al prójimo es una consecuencia de tener el amor de Dios en nuestro corazón. Amar al prójimo es una consecuencia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia? ¿Sí? Todas las cosas. Si nosotros comemos, vamos a tener energía y vamos a estar bien. Si nosotros comemos saludable, vamos a estar aún más bien. O sea que cada cosa tiene su consecuencia. Si nosotros nos portamos mal, vamos a recibir disciplina. Es la consecuencia de. Si nosotros amamos a Dios, la consecuencia de amar a Dios es que vamos a automáticamente amar al prójimo sin ver sus defectos, o más bien sí vamos a ver sus defectos, pero los vamos a sobrepasar. Sin ver sus errores, los vamos a sobrepasar. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de amar a Dios. Nos lleva a realizar lo que nos dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 7? Ese no lo anoté. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? ¿Cómo decimos que yo a esta persona sí la amo y a esta otra no? Si el amor con el que estoy amando es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Y si no amamos? No somos nacidos de Dios y no conocemos a Dios. Ahí la razón por la cual tenemos que comenzar a cuidar, o ya debíamos de haber comenzado a cuidar nuestra actitud, que nuestra actitud se alinea a Cristo, que nuestros principios y valores se alineen a los principios y valores de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Ya tengo mucho que no les digo. Ustedes serán el único Cristo que muchos verán.
He ahí la razón por la cual nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo con el amor de Dios. El nosotros amar con el amor de Dios, porque Dios vive en nosotros y Él está en nosotros, nos lleva a evaluarnos a nosotros mismos diariamente. Nos lleva a nosotros a amar incondicionalmente. ¿Qué quiere decir incondicionalmente? Así como Cristo nos amó a nosotros. O sea que no importa. ¿Cuándo nos amó Cristo? ¿Antes de que fuéramos limpios de pecado o después de que ya fuimos limpios de pecado? Antes, incondicionalmente. Y aún así nos sigue amando, nos sigue instruyendo. Nos lleva a considerar a todas las personas por igual. No hacer diferencia entre persona y persona, porque Dios no hace diferencia entre persona y persona. Nos lleva a considerar a todas las personas por igual. Claro está que con cada persona nos vamos a relacionar diferente, pero nos lleva a analizar a todas las personas por igual, a considerar a todas las personas por igual, y ser compasivos. Ser compasivos, o más bien la compasión, es la que nos trajo a la salvación, porque Dios vio al mundo y se compadeció y fue movido a misericordia. He ahí la razón por la cual mandó a Jesucristo. De la misma manera, nosotros viendo a nuestro prójimo funcionar en el mundo, sabiendo que no tiene a Jesucristo como su Salvador, debemos de ser compasivos. La compasión nos va a mover a misericordia. La misericordia nos va a llevar a predicar el evangelio con el cual ellos pueden encontrar la salvación, encontrarse con Cristo Jesús y poder obtener la vida eterna y el perdón de pecados. Así como lo predica, así como lo dice el evangelio. Ahora, de estas cosas que nosotros estamos analizando, de ser compasivos y ver a todos, considerar a todos por igual y todas estas cosas así como lo hace Dios, vamos a ver 3 puntos. Punto número 1. Amar al prójimo no es opcional. Muchos pensamos o nos hemos hecho la idea en la iglesia que amar al prójimo es opcional. Algunos creo que hemos llegado a pensar que amar a Dios es opcional también. O que por un tiempo podemos amar a Dios y luego podemos dejar de amarle porque no hizo con nosotros o no cumplió con nosotros lo que nosotros en mente teníamos que Él cumpliese con nosotros. Y le dejamos de amar. No queremos nada que ver con Él. Y eso no funciona así. El amor que nosotros tenemos con el prójimo no es opcional. Es un mandamiento, el cual tú y yo debemos tratar de vivir a lo mejor de nuestra habilidad. El asunto de amar al prójimo no es algo mecánico que nosotros podemos encender con un interruptor. Oh, hoy me toca amar al prójimo, hoy voy a encender el amor. Y luego, no sé, tuve un mal día, me desperté de malas, me levanté por el lado izquierdo de la cama y hoy no voy a encender el amor al prójimo, hoy que no me hable, hoy que no me dirija la palabra, o qué sé yo. Pensamos que es algo que nosotros podemos encender y podemos apagar cuando nosotros queramos o cuando nos sintamos bien. El amor que ahora habita en los hijos de Dios va mucho más allá de solo observar y detectar. Mira, cuando Jesús vino, y lo leemos en los evangelios, Jesús iba predicando la palabra y Jesús observaba mientras Él predicaba la palabra. Él miraba los corazones quebrantados, Él miraba personas llorando y personas pensando en la eternidad y los detectaba. O sea que hasta ahí fue suficiente. O sea que los observaba y los detectaba. Oh, aquí está uno que está quebrantado de corazón, necesita la salvación. ¿Eso era todo? No, Jesús los llamaba al arrepentimiento,
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente los observaba y los detectaba, sino que los llamaba. Él cumplía con ir y sacarlos de donde estaban, para que pudieran encontrarse con ese Salvador. El amor que ha sido depositado en nuestros corazones no solamente es para observar, no solamente observa y detecta. En amor es que somos movidos a misericordia, y esa misericordia desinteresadamente es movida a compasión y solidaridad, impulsado por el amor. O sea que desinteresadamente es que tú y yo somos movidos por el amor para llevar el evangelio, para ir y predicar y que otras personas lleguen a conocer a Cristo Jesús. No es solamente observar y detectar, va mucho más allá de eso. Y quiero aquí mencionar algunas cosas basados en Lucas capítulo 10 versículos 30 al 37. Lucas 10. Al 37. Y dice lo siguiente: y respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El fariseo le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ya conocemos esta parábola, ¿verdad? Del buen samaritano. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo hacer con cada uno de estas prójimos que nosotros encontramos en nuestro camino. ¿De dónde era el samaritano? Era de Judá. Era de Samaria. Era de Samaria. ¿Sí? Era de Samaria y el sacerdote, ¿qué sabía? El sacerdote sabía la ley. El sacerdote sabía de Dios. El sacerdote supuestamente tenía una relación con Dios y era el encargado de ver el bienestar del pueblo. ¿Y el levita? Su herencia era Jehová. En otras palabras, quien se movía en los levitas era Dios. Y estas 2 personas no fueron movidas a misericordia, sino que ellos pasaron por ahí viendo al hombre tirado que estaba ahí ensangretado y todo ya medio muerto. ¿En quién pensaron? Digan todos juntos: en yo. En yo. Ellos pensaron en yo mismo y dijeron: esta no es una buena situación. Lo podemos ver del lado espiritual, que ellos no querían contaminarse de pecado porque era un hombre que no estaba en buenas condiciones. Y ya sabemos algunas de las leyes que ellos tenían. Tenían que lavarse, tenían que estar puros, y si tocaban sangre de un hombre herido, y no, esto era un cuento de nunca acabar. Tenían que pasar por varios rituales. Y si el hombre estaba muerto, ellos quedaban prácticamente descomulgados, tenían que descontaminarse. Y no podían seguir con sus labores diarias como sacerdotes y como levitas. Entonces ellos dijeron: esto no es bueno.
yo necesito mantenerme puro porque mi Dios quiere que yo me mantenga puro. ¿Sí? Y aplicaron el amor de Dios a sí mismos. Dios quiere que yo sirva. Y Dios lo que nos está, más bien Jesús lo que nos está dando a entender aquí es que tú y yo, al ver las necesidades del pueblo, al ver las necesidades de mi prójimo, debo ser movido a misericordia debido a que el amor de Dios sobreabunda mi corazón. El amor de Dios sobreabunda mi corazón. Y digo sobreabunda porque tú y yo debemos de ser unos estudiosos de la palabra de Dios. Debemos nosotros leer y leer y leer la palabra de Dios de tal manera que el amor de Dios sobreabunda y sobreabunda nuestros corazones. Y de esa manera es que vamos a ser movidos a misericordia. El buen samaritano pasó por ahí y no pensó en sí mismo, sino que él afrontó los peligros. Él afrontó todas aquellas cosas que se miraban estar en su contra. Y podemos pensar, tal vez los ladrones que azotaron a este hombre, tal vez estaban escondidos por allí para ver quién más se iba a acercar. Él afrontó la situación, no le importó el peligro, no le importó su bienestar. Él vio una necesidad y él tenía cómo llenar esa necesidad y fue y lo hizo, sin importar el peligro. Esta siguiente cosa me pateó. Porque el pasaje dice que este hombre vendó las heridas, él le echó aceite y vinagre y lo curó. Y luego después de eso, lo puso en su cabalgadura. ¿Ustedes saben qué es cabalgadura? ¿Sí? O sea que él tenía, como quien dice, un animal el cual él montaba. Y ese animal en su silla, o sea que le cedió el lugar. Esta persona le cedió el lugar a su prójimo, el cual no tenía ningún derecho, no tenía ningún privilegio, pero como fue movido a misericordia, le cedió el lugar a aquella persona, exponiéndose a todo el peligro. ¿Se acuerdan ustedes de quién ocupó nuestro lugar? ¿Quién ocupó tu lugar? Cristo Jesús. En la cabalgadura, ¿verdad? No fue en la cabalgadura, fue en la cruz. Este buen samaritano le dio el lugar que le correspondía a él, se lo dio a esta persona que no tenía ningún derecho. Además de eso, invirtió personalmente, no invirtió lo que le sobraba, no invirtió aquello de lo cual no tenía necesidad, sino que personalmente invirtió en esta persona necesitada. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó a la ciudad, no lo llevó a un establo y no lo llevó a cualquier hotelucho, lo llevó a donde él podía ser curado, a donde él podía ser cuidado, a donde podía ser vendado, y pagó para que se le cuidase. Y si en algo pagas tú de más, ¿qué dijo él? No te preocupes, yo lo pagaré cuando regrese. Estamos viendo la importancia de tú y yo amar a nuestro prójimo. Porque a veces como que estamos muy preocupados por yo. Estamos como el sacerdote y como el levita, viendo el peligro y viendo las oportunidades que tal vez las otras personas pueden tener en ventaja para conmigo. Y dejamos la compasión, dejamos el amor de Dios que supuestamente tenemos en nuestros corazones a un lado. El buen samaritano se dio por fiador a su prójimo. Y cuando yo estaba pensando en esto que estaba escribiendo,
es bien difícil nosotros pensar en darnos como fiador hasta con nuestros propios familiares. O sea, a veces hasta con nuestro propio cónyuge que tenemos interés en común. Es difícil darnos por fiador. Hace unos 2, 3 años atrás yo andaba buscando una persona para una posición en mi trabajo. Y era una posición donde esta persona tenía que prácticamente trabajar sin supervisión. Y algunos de nosotros no podemos trabajar sin supervisión. Somos demasiado egoístas y luego queremos hacer lo que se nos pega la gana. Y yo sabía de una persona que sabía hacer el trabajo, llegaba temprano y hacía lo que se le decía hacer. Y cuando le pregunté a dicha persona que lo conocía, me dijo: háblale tú porque yo no te lo voy a recomendar. Y muchas veces así somos, no queremos ser fiador de nadie. Pero el buen samaritano fue fiador de su prójimo sin conocerlo, sin tener nada en común con él. Afrontó todos los peligros, invirtió personalmente de él y fue su fiador. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo a ti y a mí hacer. No está pidiendo de nuestra propia persona invertir, hacer y ser fiador. Dios está pidiendo que tú y yo hagamos todas estas cosas que mencionamos aquí y más, porque Él las ha depositado en nosotros. Él las ha depositado en nuestros corazones. Amar al prójimo es un mandamiento y los mandamientos no son opcionales. No se pueden encender y apagar cuando nosotros nos guste o no nos guste. Si deseamos ser felices en todo el sentido de la palabra, no basta con amar a Dios. No basta con amar a Dios. Porque nosotros podemos preguntar en todas las iglesias que hay aquí en Livingston, y son un montón. Podemos entrar ahí, podemos pedir permiso al pastor de hacer una pregunta. Y si el pastor nos permite, nosotros podemos preguntar: levántenme la mano los que aman a Dios. ¿Cuántas manos tú crees que se van a levantar? Todas. Todas se van a levantar. Eso quiere decir que todas esas manos que se levantaron deben amar a su prójimo. El uno no va sin el otro. Si tú no puedes levantar, o si nosotros no podemos levantar la mano cuando se nos pregunta o se nos dice amar al prójimo, tampoco amamos a Dios. Decimos. Y esa es la evidencia, no es opcional. Necesitamos nosotros, o es una necesidad, obedecer la ley que nos confronta. O sea, los mandamientos de Dios que nos confrontan. Amar a Dios y al prójimo. Porque esa es la ley que ha sido depositada en nuestros corazones. Eso es lo que hemos estado estudiando estos últimos 2, 3 meses. Punto número 2. Amar al prójimo no significa estar de acuerdo con todo lo que hace y dice. Amar al prójimo no significa estar de acuerdo con todo lo que hace y dice. En cierto sentido, tú y yo, dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, hemos convertido lo que Dios ha depositado en nuestros corazones en legalismo. En legalismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tú y yo estamos dispuestos, que tú y yo tenemos la disposición de amar si es como yo, si piensa como yo, si trata como yo,
si tiene el mismo nivel social. Pero una vez que ese prójimo no piense como yo o haya una diferencia de opinión, oh no, tú y yo no podemos estar en el mismo lugar. Y no tenemos vergüenza en decirlo abiertamente. ¿Sabes qué? Tú y yo no podemos estar en el mismo lugar. ¿Sabes cuántas denominaciones hay sobre la faz de la tierra? Oh, no sabemos. ¿Y sabes por qué ha salido denominación tras denominación tras denominación? Por esta razón que te estoy diciendo. Y si nosotros vamos con los católicos, bautistas, pentecostales, adventistas y todos esos istas, ¿tú crees que te van a decir que ellos no aman a Dios? ¿Tú crees que ellos te van a decir que ellos no aman a su prójimo? Sin embargo, vivimos como legalistas, porque no son como yo. Algunos nos atrevemos a decir que nosotros somos la religión verdadera. Hazme tú el favor. Tú y yo necesitamos prestar un poquito más de atención, porque de acuerdo a la palabra de Dios, si Jesús hubiera venido con este pensamiento en mente, nadie tuviéramos la salvación. ¿Por qué? Porque por eso fue que mataron a Jesús, porque los fariseos, saduceos y romanos y todos los que tú quieras no miraban a Dios como Él lo estaba presentando. Ellos lo esperaban y lo miraban de otra manera. Y hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Tú tienes a tu Jesús y yo tengo a mi Jesús. ¿Cuántas maneras hay de que podemos llegar a la salvación? Solamente una. Solamente una. ¿Cuántas maneras es que tú y yo podemos mostrar testimonio que va a honrar y glorificar a Dios? ¿5? ¿Cuántas? Solamente una. No hay 2, no hay 3, solamente una. He ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos enfocarnos en la Escritura. El amor al prójimo no depende de lo que hacemos y lo que decimos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió por ti? Cristo. No nadie más. No moriste tú mismo por tus propios pecados. Cristo es el que murió por nuestros pecados y no hizo diferencia de persona. Filimón, el libro de Filimón nos da un panorama en cuanto a este versículo, y nos amplía en el mandamiento de amar al prójimo. Pueden ustedes ir y leer el libro de Filimón, son como unos 25 versículos, y solamente quiero tocar ahí unos cuantos versículos. No vamos a leer todo el libro, está antes de Hebreos. Es una página, si no tenemos cuidado lo pasamos. En la carta que Pablo escribe a Filimón, nos da un vivo ejemplo del amor al prójimo que se ha de tener sin tener el mismo acuerdo. Si tú estudias la carta de Filimón, te vas a dar cuenta que Onésimo era un esclavo de Filimón. Eso quiere decir que Filimón estaba bien socialmente, y Filimón había aceptado a Jesucristo como su Salvador en algunas de las predicaciones de Pablo, porque Pablo le llama su hijo en el Señor, al igual que Onésimo, hijo de Pablo en el Señor, que en algunas de sus predicaciones escuchó el Evangelio y fue convertido. ¿Sí? Pero Onésimo, en algún tiempo en el pasado, como todos los esclavos querían ser libres, él huyó de la presencia de Filimón y se fue
y llegó hasta Roma porque Onésimo fue convertido en Roma. ¿Qué estaba haciendo Pablo en Roma? Te voy a mostrar así como me mostraba uno de compañeros de trabajo cuando estaba privado de su libertad, así. Pablo estaba encarcelado en Roma. ¿Y qué hacía Pablo mientras estaba encarcelado? No, él estaba allí en un rincón llorando, en tristeza, en agonía, porque ya se había acabado toda su vida. Estaba en la cárcel, así como algunos de nosotros. No, Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Y tal vez nos podemos imaginar, me imagino que Pablo, así como era él, tal vez conseguía el permiso de salir a predicar a las calles, pero encadenado para que no fuera a huir. Y tal vez en una de esas predicaciones que estaba predicando en la calle, Onésimo se acerca a ese montón de personas que están ahí escuchando la predicación de Pablo, y Pablo está predicando libertad en Cristo Jesús. Si tú quieres ser libre, acepta a Jesús, ven a Jesús, obedece la Escritura y serás libre en verdad. Y tal vez Onésimo está viendo a este individuo, que está encadenado y está predicando libertad y dice que él es libre. Así como nosotros no podemos entender que el pecado nos tiene bien encadenado, no nos deja pensar de otra manera. Y el Espíritu tocó el corazón de Onésimo, y Onésimo llegó a los pies de Cristo por medio de la predicación de Pablo. Y ahora Pablo le instruye, y de una manera... ¿Cuántos aquí hemos sido discipulados? Sabemos que en el discipulado se vuelve una relación personal con tu discípulo, ¿sí? Porque estamos compartiendo la palabra de Dios. El uno al otro nos estamos enseñando, o más bien el discipulador está enseñando a su discípulo a caminar en Cristo. Y cuando tú y yo estamos aprendiendo a caminar en Cristo, surgen un montón de preguntas. Y si no surgen preguntas cuando tú estás siendo discipulado, tú necesitas ser discipulado. Mi maestro me huía. Yo era bien preguntón. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Como mi esposa. ¿Por qué Adán tiene ombligo? ¿O por qué no tienen ombligo? Preguntas de esas que tú no sabes cómo contestar. Entonces, Pablo se da cuenta que Onésimo es esclavo de Filimón, su discípulo, y lo manda de regreso, porque ya se llegó el tiempo de Onésimo regresar. Él tiene que regresar, o tal vez se comienza a preguntar: mi vida pasada, yo he violado la ley, yo le fui infiel a mi amo. Así como nosotros nos ponemos a pensar de vez en cuando: ven, cómo la regué, y la regué con tal persona antes de llegar yo a Jesús. Yo traicioné, yo violé, yo robé, hice esto. Y tal vez así estaba pensando él. De tal manera que Pablo manda a Onésimo de regreso con Filimón. Y esta es la carta que nosotros tenemos aquí. En el versículo 10 nosotros encontramos lo siguiente: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué útil? Porque antes era inútil y ahora es útil. Ese es el significado de Onésimo, útil. Aunque el significado de su nombre antes era igual, Pablo dice que era un inútil. ¿Qué hizo Onésimo con su amo? Lo traicionó, huyó de él, tal vez hasta le robó para poder salir de la esclavitud en la cual él se encontraba. Pero ahora Pablo le está diciendo: este no es cualquier persona ahora. Ahora él es un útil. ¿Cuántos de nosotros somos inútiles? Nadie nos atrevemos a levantar la mano, ¿va? ¿Cuántos de nosotros somos útiles? Y aquí, si levanto mi mano, a lo mejor me pone a predicar.
Déjame decirte que si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, más te vale que tú comiences a ser útil, testificando de tu Señor, sirviendo, evangelizando y discipulando en todo tiempo y en todo lugar. Aunque a veces nosotros no sabemos qué es discipular, con tu propia persona decir que tú eres un hijo de Dios, tú automáticamente estás discipulando. Suponiendo que tú andas en Walmart, la mayor atracción de aquí de Livingston, y tú eres un hijo de Dios, y por 3 centavos tú te peleas con la cajera. ¿El testimonio de quién estás enseñando? ¿El tuyo o el de Cristo? ¿El de quién? El de Cristo. Cristo se peleó en Walmart por 3 centavos con la cajera. Imagínate tú. Pero yo no vi a Cristo. Sí, pero yo vi a fulano de tal que dice que es un hijo de Dios. Y si eso es andar en Cristo, yo no quiero nada que ver con Cristo. Tú y yo, esta utilidad que en el Espíritu Santo tenemos, necesitamos ponerla a trabajar. Necesitamos ponerla a llevar honra y gloria a nuestro Dios. Tú y yo necesitamos comenzar a amar al prójimo como Dios dice y no como nosotros queremos. Más adelantito en el versículo 12 dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como tú quieras. ¿Eso dice el versículo? ¿Qué dice el versículo? Como a mí mismo. Pablo está poniendo a Onésimo a su mismo nivel. Cuando Onésimo llegue y toque la puerta de tu casa, tú recíbele como que si estuviera llegando yo a tu casa. ¿Cómo recibiría Filimón a Pablo? Yo pienso, es como tú recibir al gobernador de tu estado. Como luego se dice, no hayas dónde poner el huevo. No hayas qué hacer. ¿Qué le doy? ¿Le doy Kool-Aid? ¿Le doy soda? ¿Le voy y compro un vinito? No hayas qué hacer, porque el gobernador está llegando a tu casa. Y tal vez así andaba Filimón. Y Pablo le está diciendo: recíbele como a mí mismo. Cuando los hermanos llegan a tu casa, ¿cómo los recibes? Con este no me llevo muy bien. Le voy a dar la entrada nomás porque es mi hermano en Cristo. Y voy a buscar que se vaya lo más pronto posible. Y llega tu pastor. Hay que portarse un poquito mejor porque el pastor me regaña. No porque hay reverencia y respeto y todas esas cosas, porque es un siervo de Dios, sino porque te regaña. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. No solamente Pablo trae a Onésimo y le dice: recíbele como a mí mismo, sino que le dice: Onésimo me serviría así como me servirías tú. ¿Cómo crees tú que Filimón se comenzó a sentir, sabiendo que este siervo que él había comprado ahora le había traicionado y se había ido y ni siquiera le había avisado, o no sabía él dónde estaba y ahora va a regresar y yo lo tengo que recibir como si estuviera recibiendo a Pablo, o más bien lo tengo que recibir como si me estuviera recibiendo yo a mí mismo? ¿Te fijas qué tan lejos estamos nosotros del amor al prójimo? Y decimos amar a Dios. Ya me estoy tardando mucho en este punto, pero es importante que tú y yo veamos la importancia del mandamiento que Dios quiere que tú y yo tengamos para con este mandamiento. En el corazón del hombre existe un gran deseo de ser libre.
Y sin el amor expresado de la manera que Dios quiere que tú y yo lo expresemos, no seremos libres. Nosotros necesitamos amar así como Cristo nos amó. Y cuando comenzamos a amar como Cristo nos amó, Jesús nos dice en Juan capítulo 8 versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aunque estemos nosotros privados de nuestra libertad, aunque nosotros estemos sufriendo tribulación, seremos verdaderamente libres porque estamos cumpliendo con el mandamiento tal y como Dios quiere que lo cumplamos. La libertad en Cristo Jesús revela el amor de Dios, el cual ha de ser una práctica en nuestro diario vivir. No hoy y mañana no, o mañana sí y hoy no, sino todo el tiempo, sea de día o sea de noche, tengamos un buen día o no tengamos un buen día. En Juan capítulo 4 versículos 7 al 9, y uno de estos ya lo leímos, dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Para que vivamos por quién? Nos lleva a Gálatas capítulo 2 versículo, me parece que es el 20. Mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, no hay opción para no amar a mi prójimo. Es una necesidad. Porque el amor de Dios es lo que debo mostrar yo para con el mundo. Así como Cristo Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz, en la muerte, y nos dio su lugar en la vida, hemos de hacer nosotros con nuestro prójimo. Nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por sus amigos, por su prójimo. Punto número 3. Amar al prójimo nos lleva a atender sus necesidades. Cuando nosotros estábamos trabajando en Atlanta, Texas, no Atlanta, Georgia, nos involucramos en un ministerio que era para darle de comer a los mendigos, a los homeless. Y el propósito era llenar sus necesidades, pero llevarles lo más importante, o sea, el evangelio, la palabra de Dios. Y para obtener su atención y que ellos pudieran reunirse ahí con nosotros, les llevábamos ropa, les llevábamos calcetines en tiempo de frío, porque estaba frío, nevando y toda la cosa. Les llevábamos una comida caliente y café, chocolate, un montón de cosas. Estábamos atendiendo sus necesidades y también estábamos compartiendo con ellos el evangelio. En una de esas veces nos fuimos a meter a la ciudad de Texarkana, al centro de Texarkana, y anduvimos por los edificios baldíos, por los edificios abandonados, y vieras tú cómo se cuela el frío por esos edificios abandonados. Fríísimo. Encontrábamos personas en condiciones bastante pésimas. La drogadicción y el alcohol los tenía o los tiene por los suelos. Algunos de ellos creo que sí llegaron a hacer una decisión por Cristo Jesús, porque después uno de los que se unió al ministerio, él fundó una iglesia y le llamó la iglesia Bajo el Puente. ¿Y sabes dónde se reunían? Bajo el puente. Bajo el puente. Y ese ministerio, cuando nosotros vinimos de Atlanta, había crecido bastante. Nosotros dejamos de participar en ese ministerio por razones que después te puedo platicar. Pero esa iglesia Bajo el Puente creció. Te estoy diciendo esto para decirte que nosotros no podemos acercarnos a las personas
y darles por la cabeza con el evangelio. Tenemos que aprender a verlas como Dios las ve. Jesús no vino en su ministerio terrenal a hacer rodar cabezas. Él vino a llenar nuestras necesidades. Él sanó un montón de personas. Él alimentó un montón de personas. Pero lo más importante, el evangelio. ¿Nosotros sabemos dar un vaso de agua? Te lo voy a preguntar otra vez. ¿Nosotros sabemos dar un vaso de agua? ¿Nosotros sabemos dar un plato de comida? ¿Nosotros sabemos dar una muda de ropa? Ok, no necesitamos entrenamiento sobre eso. Necesitamos ser conmovidos a misericordia para poder llenar esas necesidades. ¿Dónde necesitamos el entrenamiento? En el evangelio, porque el evangelio no viene natural, el evangelio es espiritual, no carnal. Y lo carnal es lo que tú y yo estamos tratando de echar fuera para poder ser movidos a misericordia y presentar el evangelio, al mismo tiempo llenando las necesidades carnales de las personas. El evangelio lo que tiene como entrada es arrepentimiento y fe. Y tú y yo necesitamos aprender o practicar a predicar el evangelio para que las personas en arrepentimiento y fe lleguen a los pies de Jesucristo. No hay arrepentimiento, es que no hay fe. La fe y el arrepentimiento son principios fundamentales del evangelio que conducen a la salvación, no a ningún otro lado. La fe es el primer principio y el arrepentimiento es el segundo. Y se considera que el arrepentimiento es el fruto de la fe. ¿Quién te dio esa fe con la cual llegaste a los pies de Cristo? Dios. Porque Dios fue conmovido a misericordia. Y cuando Dios fue conmovido a misericordia, te dio a ti la fe para que pudieses creer en el evangelio que tú estabas escuchando y que por medio de tus oídos estaba fluyendo a tu corazón, mente, voluntad y emociones. Esa fe llegó a tu mente, voluntad y emociones y tú fuiste conmovido. Y eso es raro porque no sabemos qué está pasando. Es un sentir que jamás habíamos sentido nosotros en la vida. Nos movió, ¿y sabes a qué nos movió? A lo que produce la fe, arrepentimiento. Algunos de nosotros no sabemos cómo fue que levantamos la mano o cómo fue que soltamos esa banca y dijimos yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. ¿Qué hago? Estamos como cuando Pedro estaba predicando en el Sanedrín, que se compugieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Nos damos cuenta que nosotros crucificamos a Jesucristo, nosotros lo llevamos al madero. Y ese es el resultado de la fe, arrepentimiento. La fe es un don de Dios que se obtiene, al obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Los acabamos de estudiar estos 3 meses. Y hoy estamos viendo el amor al prójimo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad y de corazón. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad y de corazón. Así como nos dice Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Aceptar, o sea, lo que nos lleva a aceptar como regalo el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que de acuerdo a las Escrituras, ¿quién murió por nosotros? Cristo Jesús. De acuerdo a las Escrituras, ¿quién resucitó? Cristo Jesús. Y de acuerdo a las Escrituras, tú y yo necesitamos vivir, porque ese es el evangelio que tú y yo necesitamos predicar.
El sacrificio de Jesús es un regalo de Dios porque hizo posible el perdón de los pecados y como resultado tú y yo podemos obtener la salvación en Cristo Jesús. O sea, estar libres del juicio de Dios, estar libres de la culpa que el pecado trae a nuestras vidas. Dios ofrece a Jesucristo como sacrificio para que los pecados de las personas sean perdonados. ¿Cuáles? Todos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y tú me vas a decir, entonces, ¿qué hacemos con lo que dice en el Evangelio? Que el pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Sabes cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer que puedes ser salvo. Y me doy cuenta que la salvación me trae a mí a amar a Dios y amar al prójimo. La Escritura dice que el regalo de Dios es la vida eterna que en Cristo Jesús tenemos. ¿Quién tiene vida eterna? Es para que ustedes hasta estuvieran brincando de esa banca. Esto nos lleva a la confesión. Tiene que haber confesión. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Cuando tú te le declaraste a la que ahora es tu esposa, que fue por telepatía o cómo fue, no, tú le declaraste lo que en tu corazón tú sentías por ella. Y hoy en día en la modernidad, tal vez la mujer fue la que declaró lo que sentía en su corazón por ti. Pero lo tradicional y según puedo ver yo, esta es mi opinión, según puedo ver yo lo establecido es que el varón se le declara a la mujer lo que está sintiendo en su corazón, dobla su rodilla y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Porque eso es lo que siento en mi corazón, eso es lo que estoy confesando con mi boca. El arrepentimiento que ha llegado a tu corazón por medio de la fe en Cristo Jesús y que te conmovió, te lleva a aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y cuando te das cuenta que estás ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú no tienes otra cosa más que confesar lo que estás sintiendo en tu corazón porque te das cuenta que eres un pecador. He pecado como el hijo pródigo contra el cielo y contra mi Padre. He pecado contra Dios, estoy arrepentido. Y esa confesión es la que nos otorga el perdón, porque Dios fue movido a misericordia. La confesión de nuestros pecados en humildad nos libra de la culpa y del castigo o juicio debido a que obtenemos el perdón de Dios. Dicho perdón nos da vida nueva, o sea, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Nos impulsa a caminar en la luz y en obediencia. Y el mandamiento dice, amar a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Y no te estés preguntando quién es mi prójimo, porque tu prójimo es la persona que tú tienes a la par. Si tú estás aquí en el templo, tu prójimo es la persona que tienes a la par. Si tú estás en casa, tu prójimo es la persona que tienes a la par. Si tú estás en el supermercado, tu prójimo es la persona que tienes a la par. No importa qué dice, no importa qué hace, tu deber es amar al prójimo. Y no es opcional. ¿Amas a Dios? Debes amar al prójimo. Ay, pastor, pero es que eso es muy difícil. Algunos prójimos no se dejan amar. ¿Acaso tú te dejaste amar por Cristo cuando primeramente supiste de Él? ¿Quién te persiguió y te insistió? Cristo. Hoy en día,
Cristo sigue insistiendo. Aunque ya sabemos de Él, aunque le estamos sirviendo en el templo, aunque estamos en su camino, Cristo sigue insistiendo. Ama a tu prójimo así como debes amar a tu Padre Celestial. Ama como yo te amo, dice Cristo. ¿Cómo nos ama Cristo? Incondicionalmente. No hay otra manera de hacerlo. Yo me tengo que hacer a un lado para poder amarte a ti. Yo tengo que poner tus intereses sobre los míos. Yo debo cederte mi lugar para poder amarte a ti. Yo soy un cero a la izquierda cuando se trata de yo amarte a ti. Porque eso es exactamente lo que Jesús hizo. Y Dios nos pide que llevemos el testimonio de Cristo Jesús a las naciones. A las naciones. Una persona a la vez. El versículo 40 del capítulo 22 de Mateo, ya para cerrar, ya para terminar. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y de amar al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando nosotros observamos los mandamientos que hemos estado estudiando, esos mandamientos, o sea, la ley de Dios apunta a Cristo, siempre apunta a Cristo. Cuando nosotros nos ponemos a observar el mensaje de los profetas, cualquiera que tú quieras, los profetas mayores o los profetas menores, apuntan a Cristo Jesús. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tú y yo, predicando el Evangelio en la actualidad, somos los profetas que Dios ha mandado al mundo para llevar el Evangelio. ¿A quién debemos apuntar? A Cristo. De pensamiento, de hecho y de voz. Debemos apuntar a Cristo. ¿Es Jesucristo tu Salvador? Ok. Debes apuntar a Cristo con todo lo que dices, piensas y haces. Si algo no está bien, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Para el día de mañana o en cuanto nos levantemos de reconciliar nuestra vida, nuestro querer para con Dios, comencemos a apuntar a Cristo Jesús con nuestro testimonio. Pongámonos de pie. Y vamos a dar gracias por la enseñanza, por la palabra de Dios en este día. Pero más importante que todo, si nosotros tenemos deuda para con Dios, si hay algo que obstruye el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, tú y yo necesitamos confesarlo. Isaías nos dice que lo que ha hecho división entre nosotros y Dios es el pecado. ¿Quién puede quitar el pecado? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nosotros no tenemos la capacidad de cargar con ese pecado. Cristo Jesús sí. Entrégalo a Él y sé libre. Y una vez que tú entregues ese pecado, tú vas a sentir una libertad, vas a sentirte más liviano. Hasta parece que has ido al gym y has bajado 40, 50 o 100 libras. Vas a sentirte liviano. Únicamente Dios puede hacer eso. Debes venir a Él. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos, mi Señor, porque simplemente siendo pecadores salvos por tu gracia nos has encargado la reconciliación
del ser humano para contigo. Ayúdanos, mi Señor, a estudiar, a ser más practicantes de tu palabra, a ser hacedores de esta verdad, mi Señor, que tú has depositado en nuestros corazones. Ayúdanos a analizarnos a nosotros mismos para poder ser mejores siervos tuyos. Mi Señor, y si hay alguien en este lugar que necesita venir a tus pies en arrepentimiento y fe, tú conoces sus corazones, mi Señor. No permitas que se vaya de este lugar sin antes ver confesado ante ti, mi Señor. Despídenos en paz, mi Señor, y te damos gracias por Clemente y por Rafa, que cumplen años o cumplieron años en las últimas semanas. Te pedimos que tú bendigas sus vidas, que tú fortalezcas sus vidas y que les ayudes a ellos, mi Señor, a cumplir con lo que tú has depositado en sus corazones. A cada uno de nosotros tú nos has dado un ministerio, tú nos has dado un llamado. Y gracias, Dios. Bendice los alimentos que serán compartidos, mi Dios, y ayúdanos a disfrutar del compañerismo en Cristo Jesús. Amén.